Ya veremos qué pasa. En otros temas, ayer se registraron nuevos sismos en Cualcomán, Michoacán, el mismo epicentro del terremoto de magnitud 7.7 que el lunes cimbró a gran parte del país. El temblor de mayor fuerza fue a las 2 de la tarde con 2 minutos, con una magnitud de 5.4, mientras que los de menor intensidad se registraron a la 1 de la mañana, cada 2 minutos, y a la 1 con 2 minutos, perdón, y a las 11 con 3 horas, ambos de magnitud 4. Así que siguen estas réplicas después del terremoto fuerte que tuvimos el lunes pasado el mediodía de 7.7. Y el Servicio Sismológico Nacional comunicó que van más de 969 réplicas precisamente de este sismo de 7.7 del lunes. Entre los daños que han ocasionado, autoridades en Colima dijeron que hay 2.790 viviendas dañadas, mientras que el C5 de la Ciudad de México dijo que 76 escuelas sufrieron daños estructurales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura indicaron que las afectaciones al patrimonio cultural del país son menores, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que, en resumen de los resultados, pues hasta el momento, dice el presidente, tuvimos suerte, a pesar de que pues las coincidencias del 19 de septiembre pues son malas o de mala suerte, pero dice el presidente, no, estamos de buena suerte porque afortunadamente no hubo grandes afectaciones ni pérdidas de vida, digamos, como lo tuvimos en el 2017. Hubo 2 fallecimientos muy lamentables en Colima. Y precisamente sobre el sismo del lunes y lo que ha pasado allá en este estado de Colima, vamos a platicar con la gobernadora Indira Vizcaíno, a quien saludo con gusto y le agradezco estos minutos. Gobernadora, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar preocupados y solidarios con el estado de Colima. ¿Cómo están las cosas allá, gobernadora, después del sismo del lunes? Y también preguntarle por pues las familias de las 2 personas que fallecieron a causa de el sismo. Sí, pues efectivamente, como tú bien sabes, en Colima se sintió de manera intensa este sismo, estamos muy cerca del lugar del epicentro y lamentablemente tuvimos la pérdida de vida de estas 2 personas en Manzanillo, con quienes ya diferentes dependencias del gobierno, tanto municipal, estatal y federal, han estado en acercamiento, en comunicación. También efectivamente hemos estado haciendo una revisión muy intensa de los daños materiales, tenemos reportes de daños en más de 2.700 viviendas, habrá que verificar la intensidad de estos daños, cuántas de ellas podrían ser incluso pérdida total. Estamos también en una verificación de daños de hospitales, que son los espacios públicos prioritarios a evaluar. También en las escuelas no hemos reanudado las clases, incluso el día de hoy todavía no hemos reanudado las clases hasta no terminar con esta revisión de todas las escuelas. Hasta el momento pareciera que solamente en una de ellas hemos identificado daños estructurales. Sin embargo, para nosotros es importante garantizar que todas las escuelas estén en condiciones para que podamos reanudar estas clases. ¿Funcionaron los protocolos de protección civil el día del sismo, este lunes, gobernadora? ¿Qué digamos, nos puede decir al respecto de esto? Si todo funcionó, a pesar de que la intensidad fue bastante fuerte de 7.7, pero ¿cómo se llevó a cabo? ¿Qué nos dice ya ahora en términos de pues lo que sucedió y las viviendas dañadas y la gente, cómo reaccionó el día del sismo? Sí, la verdad es que yo insisto que en nuestro estado hay una gran cultura y conciencia de protección civil, al ser un estado que estamos altamente expuestos tanto a sismos como erupciones volcánicas y a fenómenos meteorológicos, lo cual nos ha generado esta conciencia y además esta memoria histórica, ¿no? El último sismo intenso que tuvimos en Colima fue hace 19 años, así es que los mayores de 30 ya tenemos una conciencia histórica incluso de cómo tenemos que actuar. Me parece que los protocolos funcionaron de manera adecuada, que la sociedad estuvo a la altura en esta circunstancia. Sin embargo, también es importante insistir en que efectivamente pues fue un sismo de gran intensidad y que los daños más importantes que estamos registrando hasta el momento, después de viviendas, es en infraestructura carretera.
eso lo estaremos también ya revisando para terminar de evaluar durante estos días. Sobre estas más de 2.700 casas que fueron dañadas por el sismo, ¿qué sucede con los habitantes? ¿Hay albergues? ¿Qué ha pasado con las familias que viven o vivían en estas viviendas? Tenemos albergues habilitados en los municipios de Manzanillo, Armería y Tecomán, que son los más afectados. Sin embargo, la mayoría de esas familias han estado en casas de habitación de familiares, de vecinos, de amigos, y no necesariamente están haciendo uso de estos refugios. Por eso también para nosotros es importante terminar la reparación de daños de todas estas casas de habitación. ¿Qué sigue? Ahora me imagino, bueno, y se han sentido las réplicas, ya no de tal intensidad, pero pues en otros estados también, en el caso de mismo Michoacán, pues sí han sentido estas réplicas también de forma intensa. ¿Qué sigue ahora para pues el tema de seguir con la cultura de la protección civil y de atender las emergencias como se debe, con todos los protocolos? Y en términos de gobierno, pues me imagino que viene toda esta agenda para tratar de recomponer, ya nos decía, no solo las viviendas, sino la infraestructura carretera y otro tipo de infraestructura, gobernadora. Así es, la verdad es que respecto a las réplicas fueron 3 las que se sintieron con una mayor claridad en el estado de Colima, una que hubo ese mismo día un poco más tarde, otra que hubo en la madrugada del día siguiente, el día de ayer, y otra que hubo ayer en la tarde. Las personas en Colima me parece que ya están poco a poco recuperando la vida diaria, y lo que sigue es que el día de hoy tenemos la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil para hacer la solicitud de declaratoria de desastre ante el Gobierno de México con respecto a todos los daños que hemos venido encontrando, y seguir con estos procesos de evaluación que nos va a llevar todavía un tiempo importante el poder cuantificar de manera más precisa el número de daños que se tuvieron aquí en el estado de Colima. Para la población, pues estar atentos solamente a la información oficial, pedirles que nos mantengamos siempre alertas. Insisto, Colima es un estado que está expuesto por muchas circunstancias de diferentes fenómenos naturales, así es que es importante que siempre nos mantengamos alertas. Finalmente, preguntarle por el tema de los recursos, gobernadora, porque sabemos lo que sucedió con el FONDEN, este Fondo para Desastres Naturales, que pues, se extinguió de alguna manera, pasó estos recursos a la tesorería del gobierno federal. ¿Y cómo están lidiando con esto? Porque finalmente es un tema de recursos, ¿no? Para reconstruir viviendas o infraestructura. ¿Qué nos dice, qué le ha dicho la Federación al respecto, gobernadora? La verdad es que yo me siento tranquila en ese aspecto, primero porque desde los primeros minutos después del sismo tuve comunicación con el presidente, nos reiteró, como siempre hemos tenido, todo el respaldo y el acompañamiento del Gobierno de México para el pueblo de Colima, pero por otra parte también decirte que tranquila porque desaparece un fideicomiso, pero se crean áreas específicas para atención de emergencias con recursos públicos. Nada más que la diferencia es que ahora se aplicarán de manera absolutamente transparente, entonces el proceso es muy similar, tenemos que hacer la declaratoria o solicitar la declaratoria de desastre para poder ser candidatos a recibir diferentes fondos en materia de recursos económicos para infraestructura. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y le agradezco estos minutos para el Heraldo Televisión, gobernadora Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima. Gracias y buen día. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día.